Pues de nuevo, bienvenidos a todos al webinar de esta tarde del proyecto Game On. Yo soy Albert de Nexus Interculturals, que es la asociación desde la que hemos impulsado este proyecto y que lidera, pero como en un momento os contaremos, somos también otras entidades, entre las cuales Idea Lúdica, que está Dani, entre nosotros, Dani Gómez, un experto en creación de juegos. ah, y también educador. También tenemos a Meritxell Nieto, perdona, otra experta en el uso del juego como herramienta pedagógica, que nos contará su experiencia. Hola, Mm, buenas tardes. También tenemos a Javi de la Asociación Promesas, formador, educador y también una persona que ha usado muchísimo el juego ah, para distintos fines y también nos contará un poco de su experiencia. Y otra de las experiencias que tendremos es la de Dani Fernández, que por motivos de trabajo aún no se ha podido conectar, pero en unos minutos llegará y también nos contará más tarde su experiencia. Finalmente está Davide, también de Nexus Interculturals, como yo mismo, de la entidad impulsora del proyecto. También educador, formador en educación no formal y el coordinador de nuestra entidad, de Nexus. Hola a Am, todas y todos. una vez presentados nosotros, vamos a conocer un poco el proyecto. Am, si quieres, David, compartir. Genial. Como habéis visto, somos mucha gente presentando con ganas de compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Nos disculpamos si hay algún problema de coordinación siendo tanta gente, pero creemos realmente que es una riqueza y una aportación de más calidad, pudiendo compartir tantas experiencias. Este webinar está marcado dentro del proyecto Game On, que trata de promover la inclusión a través del diseño de juegos. Es decir, cómo podemos eliminar barreras, fomentar que todo el mundo tenga oportunidades a través de crear un juego o varios juegos en grupo, ¿no? Nace de la experiencia de los distintos socios. En España somos Nexus, nosotros, la Universidad de Barcelona y también Idea Lúdica, la empresa de la cual Dani es cofundador y director, pero también tenemos entidades socias en Italia, en Serbia y en Lituania. Mm, Nació hace 2 años ya el proyecto, después de haber visto el potencial que tiene el juego como herramienta educativa. Dijimos, ostras, el juego es capaz de transmitir muchísimos valores, de desarrollar competencias, de conseguir atrapar la atención de jóvenes, de adultos, de personas mayores. Y si además de usar el juego, usamos procesos de diseño de juego como herramienta educativa, que es algo que no está tan expandido como el uso del juego. Y al no estar tan expandido, el proyecto empezó con un mapeo de prácticas de diseño de juegos, de entrevistar a distintas personas de varios países de Europa que usaban el juego, la creación de juegos con tal fin. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar distintos materiales que os presentaremos ahora, esperando que os sean útiles para que vosotros, como muchos sois educadores, podáis también usar el diseño de juegos con vuestros grupos. El objetivo es ver un poco todos los procesos que rodean el mundo del diseño de juegos y qué materiales que hemos producido podéis aprovechar, porque todos son abiertos y están disponibles para usar y aprovechar ese potencial que tiene el diseño de juegos. Tras esta breve introducción, os dejo con Dani, que nos hablará un poco del poder de los juegos y sus elementos básicos. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este webinar os sea de interés y muy interesante. Entonces, ya que vamos a hablar de juego,
de crear juegos y demás, pues vamos a jugar. ¿Hay alguien aquí que no haya jugado nunca en la vida? No, ¿verdad? De momento hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Sí? Pues es una cosa que tenemos experiencia, ¿no? Nacemos, jugamos, nos relacionamos. Y ahora vamos a ver qué es esto de jugar, ¿vale? ¿Es divertido? ¿No es divertido? ¿Qué sensaciones transmite? Y para hacerlo nada mejor que jugar. La gente que tiene la cámara apagada, si puede encenderla para este juego, nos iría genial. Porque si no os veo y no nos vemos, no se puede jugar. Gracias, Josefina. Vete de la cámara. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a jugar una pequeña partida a un juego que se llama Mente Vacuna, que nosotros aquí hemos rebautizado como Misión Conexión. Gracias, Albert. En Mente Vacuna hemos de conseguir, ¿vale?, estar con la mayoría. Yo voy a poner 2 opciones de posibilidades y nosotros hemos de escoger aquella posibilidad que creemos que va a ser mayoría entre nosotros. ¿Sí? Hemos de intentar tener la mente más vacuna posible. ¿Sí? Pero es de grandes vacas, ¿vale? Y hemos de conseguir, ¿vale?, juntarnos todos en la misma idea. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? 2 opciones. Queen o Rosalía. Los que crean que la mayoría de nosotros nos gusta Queen, levantará la mano así abierta. Los que crean que la mayoría de nosotros nos gusta Rosalía, levantarán el puño. ¿Sí? ¿Estáis preparados? A la vez todo el mundo, ¿eh? Los que seamos mayoría ganaremos un punto. Los que seamos minoría, pues no. ¿Vale? Pues 1, 2, 3. ¿Queen o Rosalía? Bueno, tarde no vale, ¿eh? Hay que hacerlo a la vez, ¿eh? Bien, 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 bien. Está claro que Queen, ¿vale? Tenemos un punto. Pues ahora vamos a empezar a jugar de verdad. Vamos a jugar 4 rondas y los que tengan más puntos seremos los más mente vacunas de todos. Después podemos mugir o no. Eso ya lo dejo a vuestra discreción. Vamos para allá. Una súper sencillita. ¿Pikachu? ¿Todos sabéis quién es Pikachu? Sí, tenemos una edad, ¿eh? Tenemos una edad, eso está bien. ¿Pikachu o Charizard? ¿Preparados? Charizard. David, ¿sabes quién es Charizard, no? El dragón. Charmander, la evolución, Charizard, ¿vale? Pikachu, Charizard. 1, 2, 3, ¡ya! ¡Ostras, me caches en la mar! Pikachu gana, ¿vale? Todos los que habéis hecho Pikachu, apuntados un punto. Muy sencillo ahora, esta va a ser definitiva. A los que adoramos el verde pistacho o a los que estamos enamorados del rosa chicle. Verde pistacho, rosa chicle. Os recuerdo que eso está siendo grabado. Después lo vamos a pasar a vuestras familias, hijos, parientes y tal. ¿Ves? Le gusta el verde, le gusta el rosa. ¿Vale? Pues venga, verde pistacho o rosa chicle. 1, 2, 3, ¡ya! ¡Buah! Cristina, Cid de artistas, el rosa fatal, ¿eh? Un punto para los de verde pistacho. Bien, 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 menos mal. Yo me tengo un punto. Una también muy sencillita. ¿Qué nos gusta más? ¿Caperucita Roja o los 3 cerditos? 1, 2, 3 y ¡ya! Uy, hay que contar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4... Ganan los 3 cerditos otra vez. Bien. Bueno. ¿Hay alguien que haya acertado todas? ¡Oh, Josefina, Andrea, Albert! Sois mente vacuna 100%. Vamos a la última. La última. ¿Qué preferimos? ¿Ser invisible o poder volar? 1, 2, 3, ¡ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Gana poder volar! Bueno, maravilloso. ¿Quién ha conseguido todos los puntos? Albert, Andrea, Josefina, Davide. Sois los ganadores de este maravilloso juego. Son los maravillosos mentes vacunas. Un aplauso para vosotros. Muy bien. Ahora vamos a retomar un poquito la presentación para ver qué ha pasado. ¿Qué creéis que ha pasado aquí? Uno, a veces, cuando juega o cuando se imagina que va a hacer jugar a la gente, a chavales o a un grupo de iguales, cree que todo son risas y algarabía, ¿no? Ostras, jugar es divertido, jugar es muy motivador, jugar es súper chulo, pero esto no pasa siempre. Esto es nuestra pequeña concepción, ¿no? Vamos a jugar, todo el mundo estará contento, todo el mundo se lo pasará bien,
Pero aquí quizás, mientras nosotros estamos jugando, no todo el mundo se lo está pasando bien. Habría gente que al principio iba diciendo, ostras, yo no he entendido nada de nada, ¿eh? El Dani ha dicho unas explicaciones, hay que poner palma o puño, pero no sé qué estoy haciendo. Otros que habrán dicho, uff, jugar ahora, qué rollo, he venido aquí a un webinar para escuchar mientras voy haciendo mi trabajito y demás, y ahora aquí interactuar. Otros, lo más probable, estamos pensando, vale, es chulo este webinar, pero he de poner la lavadora, a ver si mañana hago aquello, no sé si he comprado la coliflor. Y otros que directamente han dicho, ostras, ¿cómo es este juego? Hay que ganar, va a ver, vale, hay que conseguir subir, vamos a ver, somos 4 chicos, 5 chicas, o parece que somos chicos, vamos a ver, seguramente el rosa chicle no es algo muy tal, voy a apostar esto. Cada uno de nosotros, mientras estábamos jugando, ha sentido una cosa diferente. Y eso es importante saberlo, porque en el juego, ¿vale?, está dentro de nosotros. No son un montón de reglas ni una cosa que flota en el aire. El juego se da siempre dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos jugar a alguien, cuando nosotros creamos un juego, toda esa magia, toda esa transformación, toda esa diversión, todo ese poder educativo o toda esa transformación que podemos provocar con él, pasa en el interior de las personas. Si no conseguimos que jueguen, que se dejen ir, que nos lo pasemos bien, como se lo ha pasado bien Josefina, claro que ha ganado. Entonces es normal que se lo haya pasado bien. Ya veremos si hubiese perdido, qué hubiese pasado. No hay este poder del juego. Entonces, ¿qué podemos entender por jugar? Por jugar podemos entender que es una acción libre. Todo el mundo ha de querer jugar. No tiene sentido de, sí, pues ahora a jugar. Ahora, obligado. Dices, qué bien, súper chulo, voy a pasármelo súper bien si me obligan a jugar. Ha de ser espontánea, ha de ser desinteresada, porque si hay dinero por medio, es una apuesta, es gambling, es otra cosa, no es juego, ¿vale? Ha de ser intrascendente, ha de ser que se efectúe en una limitación temporal. Jugamos aquí, jugamos ahora, jugamos con estas normas, que escapa además al espacio habitual de nuestras vidas, con unas determinadas reglas y se plantea en un mundo de fantasía. Todo lo demás no es juego, es otra cosa. ¿Vale? Puede ser una actividad muy divertida, puede ser formación, puede ser apuestas, pero no es juego. De hecho, para que sea un juego real, ¿vale?, la gente que juega ha de estar convencida de que sus acciones no van a ser valoradas. Vamos a ver cómo juegas. Y en función de ahí, esto te va a cambiar la vida o no. ¿Qué más? ¿Estaríais de acuerdo con esto? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuáles son las características? Un poquito recopilando las características del juego. Actividad libre. Tiene una finalidad en sí misma. Una actividad desinteresada e interesante. Ofrece un reto a los participantes. Ha de ser algo divertido. Si yo propongo un juego que es demasiado aburrido, si yo os hubiese propuesto un juego de, mirad, vamos a hacer un juego de que cuando yo diga vaca, todos hacemos el sonido de la vaca. Cuando yo digo caballo, todos hacemos el sonido del caballo. Esto puede ser muy interesante para un niño de 2 años y puede ser un juego muy divertido, ¿vale? Pero igual para nosotros, no todos, a mí también me costaría, se queda un poquito corto. En cambio, si yo digo ahora mismo, vamos a jugar un juego en el que hay que resolver esta derivada, ¿vale?, para poder abrir este candado que es de un escape room, igual me he pasado de nivel y el reto es demasiado nivel. Para vosotros no, pero para mí sí. Pues las derivadas nunca se me han dado bien. Entonces, ha de ofrecer un reto justo a los participantes, que no aburra, pero que tampoco sea demasiado complicado. Ha de ser una actividad creativa, espontánea, original, donde el resultado fluctúa constantemente. Ahora gano, ahora me lo paso bien, ahora disfruto, ahora pierdo. Se desarrolla en un mundo aparte, en un mundo diferente, en un plano de fantasía, ¿sabes? Y después ha de ser una actividad convencional. Toda la gente que juega ha de estar de acuerdo en querer jugar y ha de cumplir las reglas. Si alguno de vosotros no hubiese querido cumplir las reglas, hubiese hecho así. Pues yo quiero ganar y voy a poner los 2 y voy a boicotear al Dani porque como está calvete, que se aguante y demás. Entonces, no estaría siguiendo las reglas, ergo no estaría jugando. Entonces, ¿creéis que el juego tiene poder? ¿Puede cambiar cosas el juego? ¿Puede cambiar el mundo? Podríamos decir que el juego, una de las... ¿Sí? No, mira, hay la Jim McGonigal, una famosa teórica americana, dice que sí, que el poder del juego puede cambiar el mundo. Y hay mucha gente que ha escrito bastantes libros. Y de hecho la gamificación ahora está muy en boga, porque hasta las propias empresas utilizan el juego un poquito para recordarte que Nike es mucho mejor que Adidas o que McDonald's puede ser mucho mejor que Burger King. Y lo hacen jugando también. Algo de poder habrá ahí dentro. Pero lo que a nosotros nos interesa es que el poder del juego también se puede utilizar para cosas constructivas y se puede utilizar para construir un mundo mejor. Y puede ser un espacio óptimo para la experimentación al aprendizaje. ¿Y por qué? Porque en un principio motiva. O sea, jugar no parece mal en un principio. Es mucho mejor jugar que hacer 25 multiplicaciones seguidas.
o que escribir una redacción. A priori, parece que jugar puede tener un punto más motivacional y más divertido, porque fomentan la inclusión, porque en el juego muchas veces todos los jugadores parten desde el mismo nivel y todos participamos a la vez. Todos jugamos y del juego depende de la participación y de la implicación de todos nosotros. Refuerzan el grupo, la cohesión, la integración de nuevos miembros. Implican también el ejercicio de las competencias. Cuando es un juego motor, porque desarrollamos nuestras habilidades más manipulativas o motoras o nuestras capacidades. Cuando es un juego más de reglas, nuestras capacidades cognitivas, de pensar, de deducir, de hacer estrategias, de establecer alianzas con los demás. En los juegos sociales, de poder relacionarnos, de poder divertirnos, de poder reírnos hasta de nosotros mismos. Y por tanto, al ser una actividad que puede ser significativa, puede producir también aprendizajes significativos. Si yo me lo paso muy bien haciendo una cosa y después la recuerdo, esto tiene un impacto en mí. Si me ha aburrido, pues yo me olvido. ¿Alguien se acuerda de a qué jugaba de pequeño? Eso está bien. Fijaros, todos tenemos una edad y todos tenemos recuerdos de momentos en los que jugamos a este juego de mesa o con este amigo o en el cole y nos lo pasamos bien y esa cosa nos va a acompañar el resto de la vida. Si nosotros conseguimos crear un juego, utilizar el juego para crear esa pequeña huella en las personas, ¿vale? Estamos transformando el mundo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, como resumen, podríamos decir que el poder de los juegos es muchas cosas. Sirve para aprender, para descubrir, para comunicarse, para relacionarse, para cooperar, para disfrutar, pero sobre todo para que todo... Ay, a ver, mira, aquí Paco... Ah, vale, sí. Sí, Paco, perfecto. Cuando yo pregunto si hacéis así, es sí, y si es puño, no. Así seremos mente vacuna también. Entonces decimos sí, decimos, quiero mi punto y demás. Pero sobre todo el juego lo que ha de ser es una actividad y una experiencia significativa para que nos transforme a nosotros. Si el juego no ha tenido ningún tipo de interés, si después de jugar el juego yo le digo, mira, con esto lo puedes aplicar a la vida cotidiana, no se produce la transformación. Yo siempre pongo un poquito el mismo ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho jugar a Call of Duty. Es un juego. ¿Conocéis todos el Call of Duty? ¿No? Call of Duty es un videojuego básicamente de guerra, donde hay que matar a gente, porque es un juego de guerra y la guerra, pues, ¿qué se hace? Se mata gente. Y aparte de que tiene muchas implicaciones, que puedes jugar en equipo, muy cooperativo y demás, básicamente se trata de disparar, es un juego de simulador bélico donde matas gente. Cuando yo acabo de jugar, ¿creéis que yo soy más probélico, más violento, más belicista? ¿Cómo que sí? Oye, ¿qué es esto? O al revés, sí. ¿Creéis que sí? Pues yo creo que estáis muy equivocados. ¿Creéis que si yo juego a un juego de... Sí, no, vale, eso está bien. Si yo juego a un juego donde soy un cuidador de un parque natural y lo que he de hacer es salvar a las ardillas, ¿vale? Y lo que he de conseguir es buscar diferentes bellotas a lo largo del parque, almacenarlas en un sitio, conseguir madera para construir un nido, suben las ardillas, ellas crecen y tal. ¿Tendré más sensibilidad por el entorno, por el cuidado del medio ambiente? Pues lo siento desilusionaros, pero como soy un experto os voy a decir una cosa. No. Porque si la experiencia que yo tengo no soy capaz de traspasarla a mi vida real, si después de jugar al juego de las ardillas no viene alguien y me dice, esto es importante, porque las ardillas están desapareciendo de los bosques de España. Y entonces hay una asociación que se dedica a cuidar esto, puedes colaborar de esta manera, puedes ayudar de esta manera y provoca un impacto en mí, entonces sí que es transformación. Pero si no, no. Igual que cuando juego a un juego de Call of Duty, si no viene alguien y me dice, oye, esto es chulo, ¿por qué no te apuntas al ejército? ¿Qué tal si nos compramos una escopeta y matamos gente? Y lo que yo he experimentado en este juego tiene impacto en mi vida real y alguien me dice, ¿ves? La mejor solución la mejor manera de solucionar los conflictos es a tiros. Mira, en Ucrania nos ponían de acuerdo, pues mira, a tiros, ¿eh? Si hay alguien que no me hace esta reflexión y yo la integro como mía, no provoca la transformación, simplemente. ¿Se entiende esto un poco? ¿Sí? Después, si alguien quiere discutir, podemos quedar y discutimos, ¿eh? Porque esto, discutir, yo soy educador social. Bueno, los educadores sociales ya sabéis que nos gusta hablar y discutir, vamos, hasta la infinidad. Y por último, utilizar el juego como innovación educativa para generar transformación. ¿Qué cuatro maneras hay actualmente de utilizar el juego para provocar esta innovación? Primero es el ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos, que consiste en coger un juego que ya existe, ¿vale? Ponerlo delante de un grupo, ¿vale? Para abordar unos contenidos de aprendizaje concretos.
Pues si este juego trabaja o si en este juego hay que hacer unas sumas, pues yo lo puedo utilizar para reforzar esta competencia. Después estarían los juegos serios o los serious games, que son juegos creados específicamente para simular una cosa, para analizar comportamientos y generar transformación. Si en el juego que hemos dicho anteriormente de las ardillas, esto se crea específicamente para transmitir un problema real y unas soluciones reales y para llevar a un colegio, a un instituto y para generar acciones de transformación, sería un serious game. Si es un juego simplemente divertido de cuidar de ardillas porque molan, pues no. Después estaría la gamificación, que sería aplicar mecanismos de juego, ¿vale? En un contexto que a priori no es educativo. En este caso, las actividades de enseñamiento-aprendizaje son las mismas. Lo que cambia es el entorno, es la motivación. Nosotros podemos ponernos delante de un grupo y decir, chavales, ahora vamos a aprender a sumar. ¿Y qué se hace? Todas estas sumas que yo te digo. Esto podría ser un método bastante tradicional que todos tenemos en la cabeza. La otra posibilidad sería, chicos, hoy vamos a jugar a caza Pokémon. Entonces, para cazar estos Pokémon, cada vez que tú quieras cazar un Pokémon, has de resolver esta multiplicación. Si la resuelves bien, lo capturas. Y si quieres evolucionarlo, tendrás que hacerle una multiplicación a tu compañero, ¿vale? Y si la contesta correctamente, el Pokémon evolucionará. La actividad de enseñamiento y aprendizaje es la misma. El entorno es lo que cambia. No es bien un juego en sí mismo, pero sería este entorno de gamificación. Y por último, tendríamos el diseño de juegos, que es, no solo vamos a jugar, sino que nuestros chavales o nuestro grupo, ¿vale?, que nosotros queremos generar un impacto y una transformación, va a diseñar su propio juego. En este caso, pues podría ser de lo que sea. Vamos a trabajar un memory, vamos a hacer un timeline. Y, sobre todo, esta creación de juegos que se haga de forma inclusiva y competencial. Y es un poquito lo que vamos a ver ahora de lo que va este webinar. ¿Cómo podemos utilizar la creación de juegos para generar esta transformación? ¿Qué hemos de tener en cuenta? ¿Qué recursos tenemos? Y ya está. Y con esto doy paso al Albert, especialista en la creación de juegos para la transformación. Muchas gracias. Nos vemos ahora. Estoy aquí, nos vemos ahí. Muchas gracias, Dani. Espero que no os haya... Yo soy una persona que habla súper rápido. Espero que más o menos me hayáis entendido y demás. Merci. Gracias, Dani. Pues empezamos más concretamente hablando de diseño de juegos, después de haberlo ya introducido un poco, haber visto de qué se trata. Y empezamos hablando de por qué usar el diseño de juegos, ¿no? Hemos visto con profundidad más o menos por qué usar el juego y ahora por qué usar el diseño, ¿no? Además de cosas que ya hacen los juegos en sí mismos, como potenciar el aprendizaje profundo y significativo, se trata de una experiencia colaborativa donde entra en juego muchísima motivación. A veces nosotros intentamos, cuando hacemos acompañamiento a grupos que están creando un juego, es casi imposible conseguir silencio para poder explicar algo, porque están tan motivados en ese momento, teniendo ideas, hablando, discutiendo sobre si es mejor aplicar esta mecánica o esta otra, o quitar esta norma, o que el tablero tenga más losetas o menos, que no pueden frenar, ¿no? Y eso es maravilloso ver cómo están así de motivados y exprimiendo su creatividad, ¿no? Cuando además llegan a un resultado final es algo muy empoderador porque hay una enorme satisfacción, un sentimiento de bienestar, de autoestima que se produce de wow, no había nada y ahora hay un juego. He creado algo, ha nacido de mí y de mi grupo esta maravilla que ahora se puede jugar, puedo pasarlo bien con ello, puedo enseñarlo a los otros que he creado algo útil y maravilloso, ¿no? Por lo que hemos visto que realmente tiene un impacto en el bienestar de la persona y en su autopercepción. Además, durante todo el proceso se ponen en juego muchas competencias clave, como pueden ser la resolución de problemas, la comunicación, la toma de decisiones compartida, el pensamiento crítico, pero también la comunicación o creatividad o muchas otras. Se aprende creando un juego. Y además nosotros nos planteamos crear un juego de acuerdo a nuestro contexto o a nuestras necesidades o a unos objetivos educativos, pues por ejemplo quiero que mi grupo aprenda sobre mitología griega o sobre Revolución Francesa. Vamos a crear un juego sobre ese tema. Y sin duda, además de poner en juego todas esas competencias y desarrollarlas, también aprenderán sobre esos contenidos, ¿no? Por lo que vimos ahí todo ese potencial.
Entonces, cuando nos planteamos crear un juego, ¿qué pasos deberíamos seguir, ¿no? Hay un primer momento de conceptualización, del punto de entrada, ¿no? De la idea de la que nace todo. Esa idea puede venir por muchas partes. Puede que sea un tema, pero puede que sea un objetivo o una dinámica o una mecánica o un componente, ¿no? Del juego. Tanto podemos empezar a crear juegos sobre la vivienda en Barcelona, porque es un tema que nos toca y nos apasiona y nos está afectando y decimos, pues me motiva a crear un juego de aquí, o podemos empezar a crear un juego porque tengo 3 dados delante mío y digo, bueno, pues a ver, ¿qué puedo hacer con esos dados? No hay una secuencia correcta, no hay una forma que sea mejor, claramente. Dependerá de las capacidades que tengamos como grupo y de los objetivos que nos planteemos. Pero estará bien, tanto si empezamos a crear el juego por el objetivo, por el tema, por la mecánica, las normas o los componentes. ¿Vale? Tras estas primeras ideas de conceptualización, que es un momento de boom de creatividad, pasamos a una fase de desarrollo, donde tenemos que concretar esas ideas, recortar muchas veces mucho, muchas cosas que ya no nos sirven y aterrizar todo lo que hemos pensado, redactar normas, quedarnos con las mecánicas de cómo funcionará el juego, saber cómo se ganará, ¿no? Cuando ya hemos hecho todo eso, pasamos al testeo, porque tenemos un juego que muchas veces nos pensamos que ya está terminado, pero no nos dejemos engañar, porque normalmente cuando creamos juegos o acompañamos a grupos a crear un juego, mmm, lo que resulta después de estas primeras 2 fases es algo muy distinto a lo que nos imaginábamos al principio de crear el juego. Y no hay otra forma de saber qué ha terminado ocurriendo, qué hemos terminado creando, que testeando el juego. Y es así como vemos si realmente nuestro juego funciona y es útil, es divertido uh, y jugable. Desarrollamos un prototipo, hacemos pruebas y recogemos el feedback de esas pruebas. Vemos qué tal lo ha pasado la gente, qué dificultades se ha encontrado, si, de hecho, si la gente ha entendido el juego o tenemos que reconducir las instrucciones y las normas tal y como están planteadas. Y después, a partir de ese feedback, hacemos esos ajustes. Cambiamos todo lo que sea necesario para mejorarlo y volvemos a hacer otro testeo, ¿no? Es una forma de entrar en este loop de testeo, reajuste, testeo, reajuste, hasta conseguir un juego que ya nos satisfaga tanto a nosotros como a los diseñadores y creadores del juego, como a los jugadores. ¿Sí? Tiene que haber esta doble satisfacción. Cuando se produce, bravo, hemos conseguido crear un juego, ya ahora sí, y podemos pasar a la cuarta fase de diseño gráfico y producción. ¿Vale? A menudo, si acompañamos grupos, hay muchas ganas de pasar a la fase de diseño gráfico y ya antes, ¿sí? Cuando estamos desarrollando el prototipo al inicio, con calma. Tenemos que gestionar bien las expectativas de los grupos a los que acompañamos para que no se generen después unas frustraciones de, ostras, yo me imaginaba que el juego sería así de divertido y que se jugaría de esta forma y la gente lo usaría así y no lo he probado, me he esforzado muchísimo en crear un diseño precioso y definitivo y ahora tengo que cambiarlo todo, ¿no? Con lo que en un momento veremos que el acompañamiento pasa a ser muy importante. Durante estas fases podemos usar distintos materiales que se han desarrollado por parte de Game On, que nos contará David. Sí, gracias, Albert. Pues, como os decía Albert, muchos materiales que pueden ser útiles para nosotros, pero para todos vosotros y todos los que quieran, porque son, como se dijo, libres, o sea, se pueden eh, utilizar por doquier y cuando os haga falta. También deciros que aparte de la grabación, tendréis un PDF que ahora os compartiré. Entonces podréis tener todos los enlaces. Ahora os haremos ver algunas cosas, pero no entraremos en detalle de todo,
porque hay mucho. Y entonces, pues con este PDF que compartiré en el chat, ya tendréis todo a disposición. Aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo que hemos elaborado, que son los pasos en el diseño de juegos. Un poco son los pasos que os ha recordado antes Albert, ¿no? Siempre los pasos en el game design. Así podéis ver en plan cartoon, pero también es un poquito lo que decíamos, ¿no? Después, esto lo paramos, porque también creo que hay audio. Y seguimos. Tenemos, aparte de este video introductorio, tenemos unos podcasts que hemos elaborado durante la fase del mapeo, cuando hemos ido por Europa a buscar ejemplos de buenas prácticas de game design, de diseño de juegos, ¿no? Entonces aquí lo que podéis encontrar son una serie de podcasts con entrevistas a los facilitadores de estos procesos de creación de juego con sus grupos, ¿no? Aquí podéis entrar y hay, por ejemplo, aquí hay 2 escape room, después hay otras experiencias, estas en Francia, estas en Italia, pero es Italia, pero transnacional. O sea que tenéis una serie de posibilidades también de escuchar otras experiencias. Albert. Muchas gracias, David. No sé si vosotros podéis responder con el sí o no de Dani. ¿Habéis podido ver las páginas que David abría? ¿Sí? ¿O no? No, vale. Vale, para tenerlo en cuenta que no aparecen en pantalla cuando se hablen. Pero como David os comentaba, tendréis todos los enlaces y podréis después acceder a ellos. Pues cuando planteamos a un grupo desarrollar un juego para aprovechar todos los potenciales que hemos ido viendo con Dani y conmigo, no podemos hacerlo de cualquier forma, sino que tenemos que estar ahí presentes para acompañarlos porque crear un juego es también un reto. Hablábamos de las competencias que se desarrollan, están ahí desarrollándose porque las ponemos contra las cuerdas. Ponemos a nuestro grupo a trabajar en algo que es complejo, crear un juego que funcione, ¿no? Crear un juego no es complicado, ¿no? Es algo que Dani siempre nos intenta dejar muy claro, pero es algo así como tirar al arco. ¿Aquí habéis tirado al arco alguna vez? Conseguir que disparar la flecha no es complicado, pero después dar al centro de la diana, bueno, ya de por sí dar a la diana ya pasa a ser algo que es un reto mucho mayor. Y por crear un juego pasa lo mismo. No es complicado, pero crear un juego que sea jugable y divertido, ya sí, que pasa a serlo. Por lo que tenemos que estar ahí acompañando al grupo. A partir de la investigación realizada por Game On, localizamos estas 12 competencias que son necesarias para realizar estos acompañamientos, que es conocer métodos de diseño de juegos y sobre juegos, por lo que si alguien aquí no tiene mucha experiencia y está animado a acompañar a un grupo a crear un juego, una buena forma de empezar y a prepararse es jugando mucho. Y lo mismo para el grupo. Jugar a distintos juegos de mesa no solo nos hace aprender sobre juegos de mesa y mecánicas, sino que también nos ayuda a motivarnos y a ver todo su potencial que puede, y a inspirarnos, a coger ideas de distintas mecánicas, de distintas formas de jugar, formas de explicarlo en las normas. También tendremos que estar abiertos a ser flexibles y adaptarnos a las necesidades del grupo, a tener mucha creatividad, formas diversas de responder a los retos. La comunicación también pasa a ser una competencia clave. Como repetiré en un momento, es un proceso en el que ocurren muchas cosas, sobre todo cuando lo hacemos con grupos grandes, divididos en subgrupos, ¿no? Si estamos en un aula con 20, 30 alumnos y hay 4, 5 grupos creando distintos juegos a la vez, tenemos que ser muy claros en objetivos, ¿no?
¿qué pretendemos que hagan los grupos ahora? ¿Y qué retos tendrían que hacer? ¿Cuál es el objetivo de la próxima media hora del proceso de creación? ¿Sí? Para que el grupo esté bien orientado. La gestión, la empatía, a todas sus frustraciones que seguramente encontrarán también es muy importante. Acompañar siempre desde el respeto y con paciencia, con pensamiento crítico y con una visión amplia de resolución de problemas. Estas 12 competencias os animamos a desarrollar, a reflexionar un poco sobre cuáles nos sentimos más cómodos con ellas y cuáles deberíamos trabajar. Aparte de ello, hemos visto que hay estos puntos también esenciales a la hora de acompañar un grupo, que el primero es clave, que es conocer y analizar el grupo, para después poder adaptarnos a él. Dani también ha hecho énfasis en el canal de Flow, en sentirnos nosotros cómodos, en plantear algo que esté acorde, un reto que esté acorde a nuestras motivaciones y capacidades. No podemos plantear un reto demasiado grande a nuestro grupo porque entrarán en ansiedad o pánico y incluso ya desconectan, ¿no? Para evitar entrar en esas emociones. Y también si planteamos un reto muy sencillo, como Dani ponía de ejemplo, el mu o el ruido de la vaca o el ruido del caballo, nos ocurrirá lo mismo, que el grupo se aburrirá. Pues planteemos crear un juego conociendo el grupo para estar dispuestos a apoyarlos y a hacer el juego, el proceso de creación más fácil o más difícil en función de cómo sean. ¿Sí? Después podemos fomentar la creatividad y la gestión emocional a través de distintas herramientas y mecánicas, como puede ser pues, un salad bowl o espacios de reflexión sobre cómo estamos trabajando como grupo. Debemos darles estructura, pero también flexibilidad en el proceso, considerar la diversidad del grupo, planear pausas. Puede ser agotador un proceso de creación largo y las pausas también nos ayudan a desconectar y a encontrar soluciones a las cosas que nos pueden tener encallados. Desapegarse de ideas también es algo difícil e importante que debemos ayudar a ello. Podemos tener ideas maravillosas y querer quedarnos con todas, pero si las ideas que tenemos no encajan con lo que estamos creando, habrá que desapegarse, deshacerse de ellas y finalmente ser directos y claros con las instrucciones. En línea al acompañamiento también hemos desarrollado distintos materiales. Si quieres contarnos un poco, Davide, avanti. Voy a contaros de los materiales, pero hacemos una cosa, porque me ha venido una idea de cómo entrar en los links abriendo la presentación de otro lado. Entonces podríamos aprovechar, digamos, un minutito mientras yo voy a abrir la presentación para también escuchar las voces, ¿no? Podría ser como un primer momento de comentarios y escuchamos vuestras voces mientras voy abriendo eso. ¿Qué dices, Albert? Podemos abrir el flow también si alguien quiere comentar mientras. Avanti, sí, si tenéis alguna duda. También podemos dar la bienvenida a Dani Fernández, que como os comentaba, llegaba más tarde por trabajo. Está aquí si quieres saludar, Dani. Hola a todo el mundo, disculpad que he llegado tarde y disculpad que tenía el micro encendido. Espero haber hecho mucho ruido mientras hablaba Albert. Bueno, en un rato os cuento nuestra experiencia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias a ti, Dani. Pues adelante, en un último momento antes de que David abra, a ver si funciona desde allí los enlaces. Si alguien quiere comentar alguna cosa, tiene dudas o plantear más como, hey, yo quiero acompañar grupos o a crear juegos o estoy aquí más para aprender para mí también el proceso de creación. Así nosotros también nos adaptamos más al perfil que escuchemos.
por aquí. ¿Nadie se atreve? ¿O queréis mantener todas las preguntas para después? ¿Sí? Bueno, entonces voy a ver si ahora Venga, me animo yo. va. Venga, anímate. Hola, mira, mi experiencia personal no tiene una gran trayectoria en lo profesional. Y creo bueno, no sé, cada uno a su nivel, ¿no? A mí lo que más me parece que es difícil es acertar con los proveedores de materiales, con los que van a seleccionar los materiales del juego. Me refiero a piezas, fichas, tableros. Yo hablo de juegos físicos, ¿eh? No de juegos digitales. Solo eso. ¿Vosotros en vuestra experiencia controláis o tenéis algún kit de cómo encontrar a esos buenos proveedores? Gente que tiene la cabeza abierta para decir, pues aquí lo que te interesa es un material plástico, aquí en cambio madera, aquí en cambio esto, aquí la tinta o el diseño o la pegatina, o si es para jugar en interior, si es para jugar en exterior, etcétera. Gracias. Vale, si alguien se anima, podemos contestar esta pregunta y después seguimos y más preguntas luego. ¿Quién se anima? A ver, tenemos muchas competencias aquí, no sé, Merichel, Danis, Bueno, Xavi. ¿Me escuchan? claro, a nivel de piezas, de juegos, nosotros como somos más especialistas en juegos de mesa, sí que te puedo dar un par de referencias, ahora te las pongo en el chat. Las que son piezas de maderita, dados de todos los tamaños, mudos de madera, de plástico, cubiletes, piezas pequeñas, ¿sabes? Estos meeples que lleva el Catán, círculos, elementos troquelados y demás. Nosotros lo compramos en una tienda que se llama Spiel Material, que está en Alemania, ¿vale? Pues tienen ahí un montón de catálogo, tú vas seleccionando, es una tienda online y después te lo envían. Cuando tenemos que imprimir cosas, tipo cartas, cajitas y demás, nosotros solemos trabajar con una gente que se llama Ludotipia, que es una empresa que es una imprenta así un poquito artesanal, que está en Madrid. Y también hacen cosas muy chulas. Y ellos te pueden hacer juegos, siempre estoy hablando de juegos de mesa, ¿eh? Si buscas cositas más motoras o más de plástico y demás, aquí se escapa de nuestra expertise especial. Pero esos son los dos proveedores que más utilizamos. Aquí en Barcelona, nosotros trabajamos también con una imprenta que se llama Artiplan, que hace cositas muy bonitas a la hora de hacer sobre todo cajas, juegos de mesa y tableros. Con los juegos de mesa quizás lo más complejo es hacer el tablero. Un tablero que quede bonito, que quede digno, que no se rompa, que no se arrugue, que no se doble y demás. Y nosotros trabajamos con ellos y hacen cosas chulas. Una especie, es entre imprenta y copistería. Siempre te estoy hablando de tiradas muy pequeñitas, ¿eh? De 5 o 10 unidades de juego y demás. Porque después ya... Vale. Perfecto. Dice Paco, vale Dani, pon las referencias por el chat, por favor. Así ¿Sí? que vamos intercambiando ya. Yo tengo otra alternativa que nosotros usamos en Meraki para juegos que sean más durables, sobre todo con niños y niñas, y en las formaciones que hemos hecho con Nexas también hemos usado. Hemos hecho un tablero gigante que también funciona mucho, y es la lona. Es decir, la lona, el problema que tiene es que queda luego doblada, pero es fácil de transportar, o sea, sirve como herramienta, como material para que lo usen. Es barato, es más barato que un tablero, no queda tan bonito, pero es barato. Puede quedar o sea, puedes hacerlo de tamaño más grande también para que se ponga en la mesa, es durable y es muy fácil luego de recoger, de limpiar también. Empezamos a usarla en la época de COVID, ¿no? Entonces es muy fácil de limpiar y luego se enrolla y la guardamos. Tienes el tablero y usamos o sea, hay muchos proveedores, nosotros lo que usamos es lonas XL, que buscan lonas XL en Google y te salen, y la verdad que te lo mandan con mucha brevedad de tiempo y es económico y durable. Perfecto. Quizás Dani, si me permitís, también depende un poco yo que vengo del mundo de la escuela, también puedes trabajar el tema del reciclaje de los materiales, etcétera, ¿vale? Perdonad que haga este inciso, pero pienso que también es importante también tener en cuenta la parte económica y también trabajar paralelamente la creación del juego, pero también qué materiales tenemos en casa o incluso qué juegos tenemos en casa que nos pueden servir para hacer un juego en clase, ¿no? Sin haber el coste propiamente del juego. Perfecto. Gracias, Merichel.
Voy a volver a compartir ahora directamente del web, así que a ver si conseguimos después hacer. En el chat podéis encontrar estas referencias que os han dejado las compañeras y los compañeros, y también os he puesto la presentación de hoy, o sea que ya tenéis un PDF con toda la presentación y todos los enlaces, así que para disfrutar. Vamos aquí ahora. Estábamos hablando de acompañamiento, ¿no? Alberto estaba explicando un poco cómo acompañar a un grupo en el proceso de creación de juegos. Aquí hemos creado una serie de materiales muy sencillos, bueno, algunos ya estaban, por ejemplo, el Canva de diseño de juegos, ¿no? Donde insertar, poder hacer un planning, ¿no? De las mecánicas, dinámicas, componentes, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Este a la izquierda, que podéis ver, aquí hay el modelo, no lo voy clicando, pero podéis encontrar un modelo. Aquí también algunos elementos a tener presentes durante la creación de juegos. Y aquí a ver si ahora se ve el pasaporte lúdico. Eso es un PDF que hemos creado con como una especie de pasaporte que los participantes pueden utilizar durante la creación del juego, poniendo una serie por ejemplo, ya sus nombres, etcétera. Un poco una gamificación dentro de la creación de juegos, digamos, ¿no? A través de este pasaporte. ¿Se ha visto el pasaporte? ¿O adentro ahora el link? Ah, mira. A ver, otros materiales. Aquí tenéis una serie de playlists que hemos creado a nivel internacional, porque como veis, pertenecen a diferentes sitios, ¿no? Veis que está Cagliari, está Novi Sad en Serbia, Vilnius en Lituania. Y hay varias, aquí Barcelona, evidentemente, podéis encontrar varias playlists donde se profundizan algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo la inclusión o los elementos esenciales de la creación de juegos, o por ejemplo la creación de juegos educativos, etcétera, etcétera. Y os hago ver esto, que Essential of Game Design es un Padlet a que podéis acceder y utilizar. Y la playlist consiste prácticamente en esto es en inglés, pero ahora veréis el truco. Chan chan, voy al final y la transformo en español. Aquí, por ejemplo, elementos esenciales en diseño de juego y se puede participar, ¿no? Clicando aquí se tiene que uno inscribir en este canal. Hay vídeos, hay resolución de algunas actividades como tests, hay lecturas. Aquí son las actividades a realizar, digamos, ¿no? Y básicamente al final se puede recibir una insignia, un badge, después de haber prácticamente superado la playlist, ¿no? Haber pasado todo la playlist, se puede obtener este reconocimiento, digamos, de aprendizaje. Volvemos al acompañamiento de materiales y también tenemos un manual, esta es la última creación, sobre Game Design for Inclusion. Esto ahora está en inglés, pero lo hemos traducido ya al español y lo pondremos disponible muy en breve en la página web de Game On, digamos, ¿no? Aquí como decir, se va más en detalle sobre los varios pasos, con experiencias hechas, ¿no? También con las dificultades, ¿no? Que se han superado y una serie de referencias bibliográficas, de teoría y de práctica. Último material para el acompañamiento. Esto es también un poco lo que consideramos la joya de la corona, un poquito, porque hemos elaborado algo sobre modelos metodológicos que no hemos visto existir en Europa. Os voy a abrir, me diréis si se ve así o no. ¿Se ve? Sí. Digamos que hemos intentado tipificar 7 modelos metodológicos sobre la creación de juegos, dándole estos nombres un poco, digamos, exóticos o también un poco crípticos en algún caso, ¿no? Formativo, combinado, participativo, pero aquí viene la explicación, ¿no? Cada modelo lo hemos hecho en base a
cuándo hemos involucrado a los jóvenes o en qué fase hemos involucrado a los jóvenes o los participantes dentro de la creación de juegos y cuál es el propósito. Hemos creado una serie de diferentes propósitos que podrían estar dentro de una creación de juegos. Aquí tenéis no solo para ver teoría, sino competencias que están relacionadas y aquí ejemplos de experiencias. Aquí vais a los podcasts. Entonces, cada modelo tiene algunos ejemplos reales de creación de juegos. Y con esto creo que vamos a las reflexiones, ¿no? Albert, te devuelvo. Igual que pasa con los juegos, Juegos. no hay aprendizaje real si no hay una asimilación, ¿no? Y un proceso de asimilar y reconocer lo que se ha aprendido. Por lo que nosotros apostamos siempre por acompañar los procesos de creación de juegos y de diseño de juegos con un espacio final de vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Y reflexionar sobre estos tres aspectos, yo y el proceso, yo y el grupo y las competencias que se han puesto en juego. Si quieres, David, ir pasando al... Este sería como el esquema que nosotros os recomendamos seguir, tanto al acompañar a grupos como al crear un juego nosotros mismos, ¿no? Pasamos por la experiencia, después reflexionamos sobre ello, vemos la teoría que podemos extraer a partir de ese proceso de reflexión y volvemos a hacer pruebas con el aprendizaje que ya hemos conseguido, ¿no? Lo volvemos a aplicar, es un ciclo que al final nos permite ir mejorando con nuestro proceso. Y detectamos estas 12 competencias clave que se desarrollan en un proceso de juegos. A través de varias entrevistas a jóvenes que habían estado creando juegos, nos reconocieron e identificamos a estas competencias personales y sociales como claves a la hora de desarrollar un juego. Las leo rápidamente, pero sí, al final vamos un poco justos de tiempo y como queremos dejar espacio a las experiencias, con muchas ganas de escuchar a Dani, Javi y Meritxell. Yo creo que ya las tenemos, o también las hemos Vale, comentado antes, y muy brevemente, bueno, espera que hay gente sí, nueva que está entrando, ya muy está. brevemente, acompañamiento de... Aquí tenemos... ¿espera? ¿Era esto? Sí, no, sí. Ok, aquí hemos elaborado simplemente una telaraña sobre estas competencias que utilizamos con los participantes después del proceso, ¿no? A ver cuáles son estas competencias que se han desarrollado. También deciros que hay una playlist específica, que es esta, no os vaya a entrar ahora, que es sobre competencias y diseños de juegos. Muy importante poder trabajar las competencias que se han desarrollado a través de este proceso. Y aquí otra vez están retomadas las competencias que hemos dicho, ¿no? Las personales, las sociales. Último, que Dani es un poco el padre de esta... Dani Gómez es un poco el padre de este instrumento. Es una herramienta gamificada, se llama Incluship, porque estamos hablando de inclusión, ¿no? Es el barco de la inclusión para la evaluación de las competencias de inclusión que hemos desarrollado a través de eso. O sea, fácil decir, trabajamos las competencias, pero mucho más divertido hacerlo a través de una herramienta gamificada. Esto también próximamente en nuestras pantallas, ¿no? Porque está en fase de prototipización. Y hemos citado el tema de la inclusión, ¿no? La metodología de diseño de juegos se puede utilizar por muchos objetivos. O sea, el diseño de juegos puede estar para cualquier objetivo, ¿no? Si queremos. Nosotros lo hemos enfocado al tema de la inclusión, ¿no? Que esto es un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? La idea es trabajar y promover la inclusión en diferentes aspectos. ¿Qué entendemos pero con inclusión? Aquí viene un tema de inclusión en el proceso. O sea, en el proceso de creación de juego lo que queremos es promover la participación de las personas implicadas, también eliminar las barreras a la participación que pueda haber para personas o grupos que tienen menos oportunidades
y valorizar la diversidad entre ellas como si fuera un activo, porque esto consideramos que es un activo, la diversidad. Esta es la inclusión en el proceso, pero también la idea es de trabajar las competencias. Entonces, no solo queremos ser inclusivos en el proceso, sino también fomentar las competencias de inclusión de las personas que hemos implicado. Y cuando hablamos de las personas implicadas, no son solo los participantes, son también los facilitadores, porque también nosotros vamos adquiriendo más competencias en facilitar procesos de inclusión. Por eso llamamos competencias de inclusión. Todo esto, a través de promover estas actividades y estas competencias, y en algún caso también, no necesariamente, pero en algún caso también, juegos con temáticas de inclusión, intentamos crear las condiciones para un mayor impacto de inclusión en la comunidad. Y aquí estamos hablando de inclusión social. Entonces, todas estas tres cosas, inclusión en el proceso, competencias de inclusión e inclusión social, nos llevan, y aquí vuelvo a pasar la palabra a Albert, a materiales que... En esta línea hemos creado también distintos materiales para poder apoyar que los procesos sean más inclusivos. Y os invitamos a visualizar también este vídeo después del webinar, que os estamos dando muchos materiales, así que para que podáis explorarlos tranquilamente durante el próximo fin de semana o horas o días o meses. Que es un poco cómo apoyar a los procesos para que sean inclusivos y que se dé ese desarrollo de competencias para la inclusión, ¿no? Una cosa que creemos que es muy importante en los tiempos que corren. También nos planteamos en el proyecto si son inclusivos los juegos de mesa. Y nos dimos cuenta de que no hay ningún juego que podamos decir que es inclusivo 100%, sino que al final siempre fallarán algunas cosas. Lo importante es que seamos capaces de encontrar juegos inclusivos para los grupos con los que usemos el juego. Pero barreras siempre las habrá, ya sean culturales o a nivel dificultades de aprendizaje o motoras o de accesibilidad visual, etc. Incluso el juego de la boca, que nos puede parecer muy simple, para personas con autismo, seguir un patrón así puede ser muy complicado, ¿no? Y también pasa a ser como un proceso como ir al baño, nos puede parecer súper simple, pero tenemos que apoyarles en poder seguir esos patrones. También podemos encontrarnos con barreras físicas, como el Uno, nos parece un juego triunfador y súper básico, pero las personas con ahora, daltonismo quedan fuera, ¿no?, de poder jugar al Uno con normalidad, porque solo usa un código de colores que sería muy fácil de resolver y aquí, si pensamos un momento, ¿no?, ya se nos ocurren de, ostras, vale, pues si en vez de solo usar color también ponemos una letra, una R de rojo en las cartas rojas y una A de azul en las azules, ya pueden jugar esas personas con esa barrera. También de barreras de dificultad visual, cartas que tienen unas letras minúsculas, ¿no? Que prácticamente tienes que ponerte la carta aquí delante para poder leerla. O la tipografía de letra que se usa, ¿no? ¿Cómo son las fichas? ¿Una persona con dificultad motriz o con Parkinson puede coger las fichas? ¿Qué ocurre, ¿no?, en ese juego? Y así podemos tener como muchos otros ejemplos que si pensamos un poco podemos superar diseñando distintos los juegos. También hay otras formas de exclusión, como pueden ser las mecánicas, formas de eliminar a un jugador y una vez quedas eliminado ya no vuelves a jugar, o barreras de infrarrepresentación, ¿no? Solo viendo los dibujos y los elementos gráficos de los juegos de mesa ya se ve que, por ejemplo, las figuras femeninas, mujeres, chicas en general, están totalmente infrarrepresentadas, ¿no? La estadística es una proporción de que por 2.000 personajes masculinos en los juegos, en los 500 juegos, en las portadas de los 500 juegos de mesa más vendidos, hay solo 600 figuras femeninas, ¿no? 2.000 versus 600. Hay incluso más figuras fantásticas que no
figuras femeninas. Y después barreras culturales o de conocimiento, como puede ser el Time's Up de celebridades o el Trivial, que si no todo el mundo ha podido acceder al tanto conocimiento como ahí se basa. Por lo que creemos firmemente que hay que bien o personalizar los juegos, dar las herramientas para que todas las personas puedan acceder ahí, o promover la accesibilidad para todo el mundo, ¿no? Eliminar totalmente la barrera. Así que muchas gracias por escucharnos este rato. Ahora pasaremos a descubrir brevemente estas 3 experiencias del uso del juego, empezando con Dani de Meraki Jocs, después Meritxell Nieto, que es docente en La Salle, La Seu, y finalmente con Javi de Asociación Promesas. Hola, muy bien. Bueno, disculpadme si miro para arriba, que voy con 2 pantallas y tengo la presentación arriba, pero la cámara la tengo la de abajo. Entonces igual parece que miro para arriba, pero os estoy viendo a vosotros. Bien, desde Meraki Jocs, bueno, Meraki Jocs surgió a partir de, bueno, éramos un grupo de educadores que trabajábamos en proyectos de inglés, ¿no? De educación en inglés con profesores nativos y dentro de las aulas, pero dentro de las aulas desde otro punto de vista, igual que de colonias o de convivencias. Y usábamos, bueno, los 3 que estábamos allí, que estábamos enseñando las actividades que hacíamos, típicas actividades más de educación no formal, de Yeura, éramos unos frikis de los juegos y empezamos a incluir los juegos en las actividades, sobre todo dentro de las aulas. Y a partir de ahí nos dimos cuenta del poder que tenía el juego, y nosotros veníamos del mundo del juego, pero el juego más activo, como decía, educación no formal, educación en el tiempo libre, ¿no? Pues, para aprender valores y así, pero lo pasamos a un nivel más curricular. Y entonces propusimos esta alternativa a los juegos. Y ahora lo que nosotros proponemos, las experiencias que tenemos, básicamente es, por un lado, el diseño de juego como metodología pedagógica, ¿no? Con los mismos grupos o sea, llevar el juego, o sea, el diseño del juego como proyecto, ¿no? Como herramienta de trabajo por proyectos, pero centrada en el juego. Talleres con juegos propios, que es un poco lo que empezamos a hacer cuando trabajamos esto en inglés, que llevábamos juegos a los que nosotros le buscábamos. Vamos a trabajar, por ejemplo, las energías renovables. Entonces diseñamos un juego para trabajar las energías renovables a través de este juego. O un juego para trabajar las familias de animales. Entonces tenemos un juego diseñado específicamente para un grupo de edad para trabajar las familias de animales. Entonces llevamos el taller al aula, trabajamos jugamos a ese juego y luego trabajamos y hacemos la reflexión, o nos sirve para tratar diferentes temas. Luego, por otro lado, tenemos los breakout sessions, que básicamente, si alguien no lo conoce, supongo que a día de hoy ya todo el mundo, pero se tiene que explicar. Vienen siendo como los juegos de escape, como los escape rooms, pero en lugar de salir de un aula, para entenderlo, salir de una sala, es cuestión de ir resolviendo enigmas, para ir abriendo cajas y resolver cuál es el enigma final, ¿no? Y también, de la misma manera, nos sirve para trabajar tanto directamente en temas curriculares, podemos hacer uno pensado directamente para trabajar temas curriculares, o simplemente para trabajar un tema más de trabajo en equipo, aprender valores, aprender a escucharse los unos a las otras, etc. Luego, todas las cosas que hacemos desde Meraki Jocs son formaciones. Hicimos una aquí en Game On con Nexas, gracias a Nexas, de hecho, fueron los que nos invitaron. Y finalmente, por otro lado, talleres con juegos, que a diferencia de los talleres con juegos propios, son talleres con juegos comerciales que ya existen, que no nos hemos creado nosotros, y usamos esos juegos para trabajar en diferentes aspectos. Ya no solo desde el punto de vista de aspectos curriculares, sino otro tipo de aspectos. Sí, podéis pasar la siguiente. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues básicamente, aquí tengo que... esto es una explicación que hice yo para la formación aquella, y era más centrada en la gamificación, y de hecho viene la explicación sacada de mucha gente, entre ellas Pepe Pedraz, que si no lo conocéis os lo recomiendo mucho. Y básicamente lo que nos permite el juego es pasar de la desmotivación a la motivación intrínseca, que nos lleva también a un aprendizaje significativo.
Es decir, si nosotros conseguimos atraer, o sea, con un juego dentro del aula, ¿no? Siempre hablando aquí dentro del aula, un juego, bueno, dentro del aula o con un objetivo más allá del simple jugar, que no es simple, ya veremos al final, nos sirve para pues, llamar la atención de las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Ya pueden ser niños y niñas o pueden ser adultos, no tiene por qué ser solo niños y niñas. Para que esto sea efectivo tenemos que centrarnos en ellos y ellas, es decir, tiene que ser relevante, nos tenemos que fijar qué es lo que les interesa, ¿no? En este caso, por ejemplo, hice el ejemplo de que nos fijamos en la mochila, ¿no? Tiene un dinosaurio, podemos hacer algo sobre dinosaurios que sabemos que les gusta. ¿Qué nos permite el juego? Nos permite que generar esta confianza, es decir, que los niños y las niñas o las personas con las que estemos trabajando se autoevalúan. Tú en un juego sabes si ganas, sabes si pierdes, sabes si estás avanzando, si no, es dentro del... No necesitas que alguien te diga que lo estás haciendo bien, tú te vas dando cuenta, es una manera que tienes una retroalimentación inmediata con los objetivos claros, ¿no? Eso te genera confianza para saber que lo has haciendo bien. Y la satisfacción, que hace que entremos en este círculo mágico, hace que la sumisión que está puesta aquí, ¿no? Que entremos en el flow. Sí, pasa a la siguiente porque voy rápido. Entonces, nosotros, como experiencias, yo quería compartir estas dos experiencias, ¿no? De objetivos académicos. En este caso, por ejemplo, es un juego, por ejemplo, es el Potionist, que era un juego en el que tienen que hacer pociones. ¿De qué nos servía el Potionist? Que aquí Albert la experimentó como monitor. El Potionist, ¿de qué nos servía? Es un juego de draft, es un juego en el que los niños y las niñas lo pasan muy bien, pero en este caso nuestro objetivo era que aprendieran inglés. Estábamos en un aula en la que todo el contenido, o sea, todo era en inglés. De hecho, Albert no era Albert, era Cedric, que tenía su alter ego que era extranjero. Y entonces, toda la comunicación era en inglés. Eso es algo que ya conocemos, sobre todo aquí en Cataluña mucho, el tema de la inmersión lingüística, ¿no? En nuestro caso en catalán, pero también en inglés. Pero si solo les damos a un profesor en inglés que les enseña matemáticas, que muchas escuelas funcionan así, funciona, obviamente, es inmersión lingüística, pero si además le ponemos el factor juego, el factor divertirnos, funciona mucho mejor para que practiquen esta lengua. ¿Por qué? Porque quieren jugar ese juego. Ese juego está todo en inglés. El profesor que les explica, o monitor que les explica el juego, se lo explica en inglés. Entonces, al final, tenemos el objetivo académico de que aprendan el inglés, pero lo hacen a través del juego, lo hacen a través de su interés por aprender. Esto es una de las experiencias que quería compartir, de muchas otras que tenemos, ¿no? Entonces, esto es un juego que el juego en sí no tiene un objetivo académico, no tienen que aprender nada de química, por mucho que es un juego de pociones, es decir, es un juego en el que mezclan pues, polvo de hada con pluma de, no sé, con pluma de serpiente emplumada, y al final hace una reacción química o no, y ahí tienen sus ganan o pierden. Es un juego como cualquier otro, pero en inglés. Y por otro lado, objetivos no académicos. Esto es una experiencia que yo tuve cuando llevé este juego a la Spice Jova a la Roma, de Barberà del Vallès, que teníamos el problema que con los jóvenes era muy difícil romper la barrera. Ellos eran los educadores, por un lado estaban los educadores, por otro lado estaban los jóvenes. Y entraban a jugar al ping-pong, siempre a jugar, ¿no? O entraban a consumir cosas del centro y salían, no había esa relación. En el momento en el que introducimos los juegos, hacemos atractivos para ellos a través de juegos muy sencillos como el Bang, como el Exploding Kittens, luego sí que introdujimos uno un poquito más complicado que era el Catán, tampoco nos fuimos mucho más allá, pero ¿eso para qué nos sirvió? Nos sirvió para sentarnos en una mesa con ellos, nos sirvió para que bajaran esas barreras y para poder hablar de otros temas. A medida que usábamos el juego de otra manera muy diferente de la de usarla para aprender para un objetivo académico, nos sirvió para romper esas barreras y para generar una relación que nos sirvió para trabajar diferentes aspectos. Ostras, pues hay que estar buscando trabajo. Pues mientras yo estoy jugando al Bang, por mucho que antes hayan dicho que es exclusivo, que lo es, excepto con algunas expansiones, pero mientras yo te disparo en el Bang o lo que sea, te puedo decir, podemos hablar de que estás buscando trabajo y de que en el Spice Jova tenemos un espacio que es de ayuda de trabajo, que igual si lo digo de otra manera no me escuchas, pero ahí ya bajas tus barreras. Y esta es otra de las experiencias que tenemos, ¿no? O sea, como por un lado los objetivos y por otro lado los que no. Pero sobre todo lo importante es que jugar es un objetivo en sí mismo y que si no es libre no es juego. O sea, nosotros podemos tener otros objetivos, podemos querer hacer lo que queramos y esto
Daniel del Observatorio del Juego en Chile habla de el brócoli recubierto de chocolate, ¿no? Que tú, si le quieres hacer comer brócoli a alguien y no le gusta, por mucho que lo recubras de chocolate, no va a funcionar. Tienes que explicar qué es el brócoli, igual tienes que prepararse de una manera para que le vaya a gustar, pero no sirve nada más. Vamos a disfrazar una actividad de juego. Si el juego no es divertido, no sirve. Para que el juego sea divertido, tienen que querer jugar a él. Y al final, aquí es como se hace la experiencia. Sí, dale al play. Y así es el resultado. Y ya pues, sí. ¿Se escucha o no? No se escucha, creo que está en silencio. Espera. ¿Por qué? Ahora. Esto es básicamente, ahora creo que es básicamente un ejemplo de lo que genera el despliegue. Aquí es un breakout en el que trabajamos en el mismo proyecto de inglés y luego uno de los juegos que llevamos a las aulas. Igual el vídeo no se ve muy bien, pero básicamente era como poner el ejemplo de la experiencia, ¿no? de esta motivación intrínseca de la que hablábamos. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani. Muy interesante, muy completa. Yo también recuerdo la emoción de los niños con los que dinamicé esa misma actividad y realmente ahí se ve, ¿no? Esa potencia y esa emoción. Continuamos con Meritxell Nieto. Adelante, Meritxell. Hola, buenas tardes a todos. Cuando a mí se me hizo esta propuesta de participar en este webinar, pensé mucho en qué propuesta podía explicar. Yo soy profesora de secundaria, imparto asignaturas de sociales, cultura clásica, latín y filosofía, y en todas ellas utilizo el aprendizaje basado en juego y también la creación de juegos de mesa. Y de todo lo que hago, pensé que, como han hablado, como ha dicho Albert, todo el tema de la inclusión y todo el tema, bueno, de hacer aprendizajes significativos, creí pues que estaría bien compartiros una propuesta para trabajar el bullying en la asignatura de filosofía de cuarto de la ESO a través de un libro, que es este libro que se llama Noms Robats, es un libro en catalán, no sé si hay traducción en castellano, y es de Tàssies. Y en su momento en la Seu d'Urgell, que es donde yo trabajo, hicieron una exposición y la fuimos a visitar. Una exposición que había una persona, en este caso era un psicólogo, que explicaba pues, las diferentes ilustraciones que, como veréis, además la portada tiene muy significado. Noms robats significa nombres robados, porque el protagonista, que es el de la imagen, que veis que tiene una manzana, pues es un chico de la escuela que está padeciendo bullying. Y en sus primeras páginas... ¿Puedes levantar un poco? Como no me veo, no sé yo... Sí, ¿vale? sí, En sus está primeras también páginas, los compañeros hablan que tienen nombres y él dice que no tiene nombre, porque dice que le han robado el nombre, ¿no? El libro está lleno de ilustraciones donde hay diferentes situaciones de bullying, desde pues, el patio de la escuela y desde pues, el gimnasio, diferentes situaciones donde él se encuentra e incluso habla de que la escuela es una prisión. Dani nos hablaba que el juego puede cambiar el mundo. Pues ¿por qué no el juego nos puede lo podemos utilizar para trabajar temas tan delicados como es el bullying? Y en este caso, además, en la asignatura de filosofía yo trabajaba todo el tema de las teorías de la personalidad, toda la parte de las emociones, incluso la filosofía estética. Y hay dos juegos que no sé si los conocéis, pero que son, bueno, que los tenéis que tener, que por un lado son el Iconicus, que es el que veis a mano derecha, estos corazones, donde a mí me permitía trabajar las emociones que sentimos a través de las diferentes ilustraciones del cuento, y el Dixit, que tiene unas cartas maravillosas y súper creativas, que me permitía también trabajar toda la parte de la filosofía estética y la filosofía creativa. Hablábamos además de las competencias, ¿no? Que el juego te permite trabajar muchas competencias. Entonces, si pasamos en la siguiente diapositiva, la propuesta era que los alumnos escogían 2 cartas de Iconicus y estas cartas ellos los identificaban con un sentimiento. A todos ellos, si los veis en la mesa por un tema de protección de imágenes, no puedo colgar muchas imágenes de ellos, pero os veis que tienen una ilustración, y es que yo repartí a cada alumno una de las ilustraciones del cuento donde se trabaja algo, donde se ve a este personaje que le pasa alguna cosa, ¿no? Y ellos escogieron una carta de Iconicus como la emoción que les respondía ante esta imagen. Además, también escogían una carta de Dixit que les permitía hacer esta parte creativa, que es la parte que veis al lado,
que esta parte que veis al lado es su propia creación. Ellos hicieron una creación propia de una carta de Dixit, es decir, aquí es donde hay la creación de juegos. Ellos tenían que crear una carta de Dixit a partir de lo que ellos pensaban, de las emociones que sentían con sus cartas de Iconicus y con la carta del Dixit que ellos habían escogido. Estas cartas, aquí veis unas cartulinas, las presentaban a sus compañeros, el por qué las habían dibujado. Fijaros que algunas tienen cara, que algunas sale la manzana o que algunas representan pues una llave, etcétera. Cada uno le ponía un significado porque si habéis jugado al Dixit, pues muchas veces cada uno no sabe qué significado le puede dar a su carta, ¿no? Pues ellos le daban un significado. Y anteriormente también se hablaba del tema de la experiencia significativa, es decir, a través de los juegos, pues ellos viven más allá lo que le pasa en el personaje y por tanto el bullying, el hecho de crear su propia carta de Dixit y explicar qué es lo que sienten ellos con ello, pero además había de tener un impacto en la comunidad. Es decir, está muy bien que hagamos una dinámica así en la escuela, pero vamos a explicar de qué va este cuento, qué se trabaja, es decir, qué vemos, qué situaciones de bullying vemos, qué identificamos que nosotros padecemos, porque a través de este proyecto hubo compañeros que se identificaron, es que a mí me pasa esto en el patio, a mí me pasa esto, y es que al final lo que vamos es a Radio SEO, que es la radio que tenemos local en la SEO d'Urgell, y ellos explican en un programa de radio que se trabaja sobre temas de educación y específicas, explican su experiencia, explican qué es el proceso que ellos han hecho, de qué trata este cuento y qué son estas cartas de Dixit que ellos han creado, ¿no? Para que luego pues, cada uno pueda ir representando. En este caso, es lo que decíamos de las diferentes competencias, ¿no? Aquí no jugamos al Dixit, sí que jugamos a Iconicus, pero no jugamos al Dixit, pero el juego sí que permite trabajar esta parte de la creatividad y de la competencia y de la comunicación para trabajar unos contenidos que tú puedes que vinculas en la asignatura, pero que te permite que ellos se abran más y que tengan esta parte de creatividad, ¿no? Y creía que era interesante, ¿no? que conocierais no solamente la creación de juegos para trabajar contenidos curriculares, que es, yo hago, en historia de cuarto de la ESO, pues hacen juegos relacionados de la guerra civil, o por ejemplo hacemos adaptaciones del Similo, como hablaban antes, para la mitología, ¿no? Pues todo esto sí, pero que también que el juego sirva para trabajar temas tan delicados que desgraciadamente pasan y que continúan pasando, pues también en una aula, en este caso de alumnos de cuarto de la ESO. Y así. Una pregunta para Meritxell, veo en el chat. Sí. Si no te parece mal, Paco, podemos dejar las preguntas al terminar todas las experiencias y después abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Gracias. Pero que no se nos olvide. Así que adelante con Javi de la Asociación Promesas. Gracias, Meritxell. Sí. Buenas, bueno, pues yo soy Javi, voy a intentar ser breve, pero antes de empezar me gustaría pediros que miréis un momento a vuestro alrededor, cada uno de vosotros mirar un momento a vuestro alrededor en la sala en la que estáis, o sea que sí, se tienen que ver mover las cabezas, y no sé si pensáis alguna vez en qué sensación os transmite el entorno en el que estáis y si eso influye en vuestro estado de ánimo. Porque dentro de todo el proceso este de diseño de juegos, nosotros el elemento que introducimos, que consideramos muy importante, es el entorno, ¿no? Y cómo jugamos con el entorno. Entonces, bueno, os voy a presentar aquí una de estas experiencias, que fue el resultado final de uno de estos procesos de diseño, en un juego que se llama Misión Z, que es sobre resolución de conflictos. Bueno, soy Javi de Asociación Promesas y nosotros venimos un poco del mundo también de la educación no formal, de Scouts, que para nosotros siempre ha sido lo que es aprender haciendo, aprender jugando. Entonces, para nosotros el juego es la mejor manera de aprender y sobre todo de llevarnos algo significativo. Y dentro de los juegos, pues nos gusta, nosotros le llamamos juegos inmersivos porque intentamos hacer algo en el que estás metido dentro del juego y estás tan metido que te olvidas un poco de quién eres, ¿no? De cuáles son tus valores, de quién eres tú. Entonces, pasamos de diapositiva. Nosotros, pues eso, como somos educadores, partimos siempre de una necesidad educativa en la que hemos detectado que a lo mejor la mejor manera para trabajar esto pues es tener un juego, ¿no? Tener algo que le permita a la gente experimentarlo y llevarnos algo ahí que lo llevemos luego a nuestra vida real. Entonces, en este caso era la resolución de conflictos, que sí, bueno, hay un montón de formaciones que hacen en empresas y demás, pero para poder trabajarlo con jóvenes lo que queríamos era una experiencia real.
Y en este caso concreto, este juego lo diseñamos entre 10 países diferentes, lo cual también añadía un componente de dificultad porque teníamos que diseñar un juego que sirviera para los jóvenes de estos 10 países, pero también que se adecuara pues a diferencias culturales que tenemos, a cómo entendemos las cosas, diferentes intereses. Y bueno, pero al final fue saliendo. Pasamos, vale, entonces, nosotros le damos mucha importancia a la ambientación, a cuando entran los grupos, cómo tratamos a cada grupo, les tratamos de manera diferente, jugamos con las luces, con el sonido, incluso a veces con el olor, ponemos también pues determinado olor que ya nos hace entrar en una atmósfera concreta, ¿no? Que nos hace sentir de una determinada manera. Vale, entonces esto sería lo que ven nada más entrar y nada más entrar se encuentran con un vídeo que han recibido un último mensaje de la Tierra, que vamos a escuchar unos segundillos para que veáis un poco la atmósfera. El planeta Tierra. Durante más de 200.000 años fue nuestro hogar. Lo compartimos con otros seres vivos y durante un tiempo convivimos en paz con la naturaleza. Bueno, si se ha cortado, pero bueno, veis un poco que es un poco una introducción y en la cual yo también voy vestido de una determinada manera cuando, bueno, los que facilitamos el juego. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, pues en esta actividad, la siguiente, a ver, eso, bueno, aquí en concreto ya es un grupo que ya estaba jugando. Como veis es un tablero que representa un planeta nuevo y bueno, en realidad parece que la actividad no va sobre resolución de conflictos, pero es que el aprendizaje está embebido, por así decirlo, en las dinámicas del juego. Entonces, para nosotros, si pasamos de diapositiva, es muy importante algo que llamamos el flujo emocional. O sea, nosotros diseñamos un juego de tal manera que para nosotros diseñamos cómo queremos que se sienta el grupo al principio, cómo queremos que se sienta durante el juego, cómo queremos que se sientan todos estos elementos que sabemos que hay que incluir en los juegos, ¿no? Como pues, elementos de sorpresa y demás. Lo diseñamos de tal forma que nos lleve, esto se hace a través de mucho testeo, a un punto en el que se alcanza el máximo aprendizaje posible. Por supuesto, como en todos los juegos, elegimos una serie de mecánicas de juegos, vamos probando y siempre ha sido por medio de testeo, de recibir feedback, cómo llegamos a definir el juego que mejor funciona. Entonces, para nosotros lo más importante del juego es la puesta en común. O sea, lo que hacemos al final, que ya lo han mencionado antes, pues Dani lo ha llamado traspasar la experiencia al mundo real y Albert también cuando está explicando lo del aprendizaje experiencial. Pues bueno, nosotros lo que hacemos aquí es cuando de verdad entendemos qué es lo que ha pasado, porque están tan metidos y jugamos con una música que es para ponerle nervioso, les tratamos de una manera determinada, jugamos mucho con el tiempo, entonces acaban tomando decisiones que todos estos factores les están alterando su conciencia y cómo toman las decisiones y luego lo que hacemos es analizarlo. Y es muy interesante porque acabamos descubriendo cosas de nosotros mismos que hasta que no estamos metidos en esa situación y estamos forzados a tomar decisiones no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, nada, pues estas son algunas imágenes últimamente lo hemos estado haciendo también en la universidad y si pasamos, le damos mucha importancia al momento y de la puesta en común y ya la última, por ir rápido, la última diapositiva, pues por ejemplo, nosotros seguimos que es el esquema básico de la educación no formal pues le llamamos debriefing o puesta en común. Siempre vamos a las emociones, les preguntamos a todos cómo se han sentido durante el juego y siempre recibimos todo tipo de inputs diferentes, ¿no? Se han sentido de maneras muy diferentes porque esto depende de su bagaje previo, de sus experiencias, de cómo lo han percibido. Luego nos vamos a los hechos, a analizar qué es lo que ha sucedido realmente, porque mucha gente percibe el juego, incluso una vez que están dentro también jugamos un poco con la confusión, ¿no? Hay gente que lo entiende, que no lo entiende, pero aquí llega el momento en que todos lo entiendan, ¿no? Y todos se lleven algo. Entonces analizamos qué es lo que ha sucedido, llegamos a un entendimiento común y luego nos vamos a los descubrimientos, que es lo que mencionaban antes también. ¿A qué es lo que hemos aprendido? ¿De qué nos hemos dado cuenta por medio de esta experiencia? El aha moment, ¿no? Que solemos llamar, que esto es lo que ha pasado, esto ha pasado por esto. Y ha habido veces que he tenido grupos de gente que, pues eso, se sentían tan avergonzados de cómo se habían comportado porque se habían ido totalmente, se habían metido en el juego. Pero bueno, de esa manera es muy, muy poderoso. Y luego ya el último paso es el futuro, o sea, sería unir lo que han sentido ahí, lo que han estado viviendo, con experiencias de la vida real que ellos se pueden llevar a su día a día. Entonces, en esa parte es lo más interesante. Lo hemos hecho ya yo lo he hecho con más de 40 grupos y a nivel de toda Europa más de 10.000 personas.
y es una experiencia muy potente. Entonces, nosotros creemos que los juegos así que te hacen sentir algo, como decía la escritora Maya Angelou, que me la he apuntado por aquí, lo de que pueden olvidar cómo les hablamos, lo que les contamos, pero que no olvidarán cómo les hacemos sentir, pues le damos mucha importancia. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Súper interesante y de nuevo como muy inspirador y ver la potencia y la fuerza que tienen los juegos para el uso de aprendizajes, ¿no? Como herramienta educativa. Ahora sí, abrimos un espacio de preguntas y aportaciones, lo que somos conscientes de que prácticamente es la hora a la que terminaremos, de hecho en unos segundos sería ya y media, con lo que estamos abiertos también a preguntas y todo vía email, y si alguien se queda ahora con ganas de preguntarlo, que sepáis que en la presentación que os hacemos llegar también tendréis nuestro contacto y podéis contactarnos para aprender más o tener más recursos. Asimismo, si alguien tuviera alguna cosa y no puede continuar aquí, hacer saber antes de las preguntas y aportaciones y del cierre, que nos queda ya muy poco, que vais a recibir un enlace con una certificación conforme habéis participado al webinar a través de la plataforma Cities of Learning. Cuando introduzcáis vuestro nombre, se generará un certificado que después os enseño si aún habéis estado aquí, con el que poder acreditar esta pequeña formación en la que hemos compartido. Así que adelante con el espacio de preguntas y aportaciones. Sé que Paco tenía una. Hola. Era para... Mary Chey. Gracias. Felicidades Gracias. y además, como dices, en un aula con todas las dificultades que lleva. Bueno, estaría media hora diciéndote cosas por las que te mereces ya una plaza en Barcelona. Pero bueno, por no gastar el tiempo que todos tenemos. A ver, una fuera de esto, pero por si acaso, y también lo hago extensivo a todos los que estéis por el área de Barcelona, que quizás podéis ayudarme. Hace muchos años encontré una noticia que hablaba de una experiencia relacionada con el aprendizaje de filosofía, pero en un entorno que se había fabricado, en un entorno natural que se había fabricado, que era como un gran laberinto creado con alpacas de paja, de tal forma que la gente joven venía en institutos en autobuses y llegaban a ese parque temático de filosofía, donde entraban en ese laberinto y en determinados sitios cerrados de los pasillos de un laberinto se encontraban a alguien relacionando temas de una corriente filosófica, con lo cual se quedaban o se volvían para ir por el laberinto siguiendo su recorrido y encontraban en otro punto sin salida pues otra persona que podía hablarles o contarles o no sé exactamente qué hacía de otra corriente filosófica. ¿No te suena? No me suena de nada y me crea mucha curiosidad. ¿A que sí? Sí, Bienvenida, me crea bienvenida. curiosidad más que nada el porqué del juego, ¿no? Porque en un laberinto lo que tienes que hacer es salir. Entonces, claro. ¿qué pasa? Cuando te encuentras el personaje, ¿qué haces? ¿Continúas o no continúas? Es que hace muchos años de esta noticia y no sabría decirte detalles de la mecánica del juego. Me quedé con los titulares, que era un gran laberinto. Pero estos son muchos recursos y yo por eso he hecho la aportación de la docencia, ¿no? Cuando he dicho los materiales reciclados, no sé, más que nada pues porque es la realidad que tenemos en los centros, ¿no? En los centros no podemos estar pidiendo materiales. Claro. O me dices esto y te digo, pues qué guay, pero yo no puedo montar un laberinto. No, mujer, ni ¿no? yo. Aunque yo aquí está viendo con maizales y no sería descabellado, ¿eh? Con un maizal. Ya, bueno. Te metes la máquina, haces el Pero pasillo. es un poco el contexto, ¿no? Que tiene Sí. cada uno y la cantidad de alumnos que tienes. Es simplemente si podemos compartir esa curiosidad para ver si localizásemos aquella entidad que se lo ofrecía a centros educativos, pues genial. Sería genial porque además en temas de filosofía no se ofrece mucha cosa, la verdad.
Bien, muchísimas gracias. La siguiente Nada. pregunta, ya aprovecho que estoy en línea, si no os importa, es para Javi y es, el tema de los olores. Yo en un juego relacionado con movilidad y temas de Europa, digo, vale, y si yo quiero que comprendan que la música se fluye por todo el continente, les pongo una tarantana italiana y ellos tienen que adivinar el país, vale, pues eso lo tengo ya como una expansión de mi juego. Pero al decir los olores, por ejemplo, en este caso de Italia, ¿de dónde sacaría yo un olor a pizza o un olor a salsa boloñesa? No sé, me pillas la idea. O sea, en Bueno, cualquier caso, hay olores que a lo mejor los tienes en un bote cerrado si los abres un momento. no, Cuéntame. bueno, no, en mi caso es fácil, pero lo que intentamos recrear es una situación como de guerra. O sea, sin darles Ah, el mensaje, porque lo que queremos es que sí, ellos en realidad pueden colaborar, pero como todo el ambiente les induce a competir, sí. pues se lanzan a ello. Entonces, el olor es como olor a quemado, como a que te pone ya ahí, como ya en situación, aquí está pasando O algo. sea, que no lo compras el olor a quemado, lo fabricas ahí y quemas algo. Sí, sí, como algo, o llevo incienso o algo así, pero a ver, Ajá, la pizza no lo he hecho nunca, pero por ejemplo, sí que me lleva alguna vez una tostadora, una presentación, pero lo del olor a pan, claro. no sé, se puede, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero además Y es la- que ayuda mucho a meterse. Bueno, ya lanzo la pregunta para todo. Si sabéis de alguna empresa que envase olores, encantado. Vale, y la tercera también va para ti y última. El juego este me parece genial. ¿Se puede adquirir? ¿Se puede compartir? ¿Cómo O sea, es podemos de hacerlo acceso disfrutar? gratuito. Lo paso ahora después en los enlaces, o no sé si lo escribo aquí en el chat. Sí, Lo que escríbelo en el pasa chat. que no te lo, o sea, lo que son los materiales te los puedes imprimir, pero lo que sería el material de juego, eh, no porque era, o sea, lo puedes hacer tú, pues como decía antes Merichel, puedes ser creativos y buscar tapones de tal. Lo único que sí, claro, la pena es que es uno de estos juegos que solamente se puede jugar una vez, entonces yo te recomendaría que lo experimentaras antes de ponerte a facilitarlo, porque si no te pierdes una gran ocasión. Claro. Sí, yo Así. en mi caso, eh, la parte de compartir la tenemos así, en un enlace de Drive están todos los PDF editables para que alguien pueda reproducirlo. Pero claro, luego hay algunos accesorios, como puedes decir el incienso, pues el incienso es solamente un documento en el que diga, y si quieres hacerlo 100% chulo, pues tienes que adquirir una barra de incienso. En mi caso, por ejemplo, pues un marcador electrónico, un temporizador o cosas así. Una Vale, pues muchas cosita. gracias, ¿eh? No, gracias. Están compartiendo los compañeros. Si tenéis que compartir algo, Merichel, Javi, Danis, etcétera, compartirlo en el chat. Yo he puesto otra vez la presentación para los que no estaban conectados. Y también deciros que cualquier pregunta, tío, no sé, quería el contacto del Dani, etcétera. Algunos contactos ya los encontráis en las presentaciones y otros os lo podemos facilitar. Lo digo para dar un poco de tiempo para otras preguntas también. Yo tengo una pregunta simple, David. ¿Existe algún curso de ABJ y gamificación que podés recomendar? No sé quién ¿Quién responde. contesta? Bueno, Bueno, nosotros... depende, sí que es cierto, a ver, que hay muchos lugares donde se hacen formaciones. En DAO, por ejemplo, se hace formación, dependiendo de dónde vivas, ¿no? O de dónde estés, hay más posibilidades de hacer cursos online o hacer, ¿no? Yo estoy en Andalucía, en Chiclana. Estás en Andalucía, pues seguramente a través de educación que debe haber allí, deben hacer propuestas de formación, porque hace ya unos años, 3 o 4 años, se está promoviendo mucho el aprendizaje basado en juegos en las escuelas y se está haciendo formación. Entonces, bueno, en las escuelas y en general, pero hay formaciones y también hay, como ahora este webinar, pues también hay formaciones online o así. Lo que pasa es que yo os recomiendo, especialmente si sois del campo de la docencia, que hacéis formaciones en físico, que juguéis. Porque no lo hemos dicho, pero para hacer este acompañamiento a alumnos o personas que creen un juego, es importantísimo que vosotros juguéis
que vosotros experimentéis, porque yo aquí os puedo explicar que el juego es muy facilitador para trabajar contenidos relacionados con el bullying o con la mitología o con la historia, pero como lo sentéis a una mesa y juguéis a Dixit o juguéis a Iconicus o a Similo o a Catán o a cualquier de los juegos, no podéis ver el potencial que tiene el juego. Y también, aunque estamos haciendo lo de la creación de los juegos, deciros que no es nada fácil crear un juego. Y a veces pedimos a los alumnos que creen unos juegos y dices, pues si tú tampoco eres capaz de crear un juego, ¿no? Es decir, y no salimos de las ocas y los monopolies y los trivials. Entonces dices, por favor, y hay muchos más juegos. Entonces te tienes que plantear qué cultura de juegos tienen ellos, si han jugado muchos juegos o no, si conocen muchas mecánicas o no. Entonces tú podrás trabajar, este acompañamiento será de una manera o de otra, pero si queréis hacer formación, seguro, mirar en vuestra comunidad en el Departamento de Educación, que seguro que debe haber, también a través de redes. Yo siempre digo que el Twitter es un espacio en formaciones, pues también, es decir, a Dani de Meraki nos conocimos en el DAO, ¿no? Con tu prototipo, me acuerdo, ¿no? Y entonces es, bueno, pues en festivales de juegos, ¿no? Pero sobre todo, jugad. Jugad. Nos conocimos en el Educap. En el Educap, es verdad. Y luego fuimos al DAO. Y luego fuimos al DAO, es verdad. Sí. En Andalucía hay una entidad que se llama Asociación Cultural Jugamos Todos, que están en Córdoba, que hacen el Festival de Juegos Internacional de Córdoba, y ellos conocen un montón de gente, están súper conectados con el mundo del juego, y si les escribes, seguro que te pueden recomendar cursos de cercanía, ¿sabes? En alguna provincia andaluza y demás. Te paso la web aquí. Vale, por favor. Porque encima son gente súper amable, es una asociación, bueno, cantidad de guay. Están en Córdoba. Vale, genial. Sí, Córdoba además me pilla cerca. Gracias. Yo ahí estoy de acuerdo con Meritxell, que dijo que yo creo que ahora todo lo que sea presencial hay que tocarlo y el juego hay que jugar mucho. De hecho, el pasaporte lúdico que ha presentado antes David era de una formación que hicimos para docentes para llevar el diseño de juego a las aulas. Ellos experimentaban, ¿no?, el proceso. Y el pasaporte de juego era porque nosotros les dábamos, dentro del tiempo que teníamos de la formación, les dábamos tiempo para que jugaran y luego ahí apuntaban, como que desgranaban los juegos, pero era muy importante jugar para poder diseñar y para poder, bueno, usar el juego, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho y aprendí mucho, también fue durante la pandemia, como he nombrado antes, Observatorio del Juego. Es una asociación chilena que tiene cursos centrados en el diseño de juego, bueno, enfocado hacia la educación, aprendizaje sobre el juego y así. Y a mí me sirvió mucho a nivel teórico. También es verdad que yo antes de eso ya había jugado mucho y había hecho, bueno, ya había usado el juego en el aula, pero a nivel teórico funciona mucho, pero si tenéis la oportunidad de, ya sea con Jugamos Todos o con quien sea, de jugar en físico, mejor. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y por las preguntas planteadas. Vamos a pasar a hacer brevemente unas conclusiones finales del webinar y que nos harán David y Dani. Muted. Bueno, como habéis visto, hay un grandísimo abanico de opciones para utilizar el juego como herramienta educativa, ¿no? Las hemos visto antes. Y para trabajar las competencias, motivar y cohesionar a un grupo. Esperamos que, digamos, este momento juntas haya podido ayudar a desarrollar ideas, inspirar un poco, dar algunos utensilios. Y queremos cerrar un poco esta actividad. Primero, me gustaría saber, ahora de dónde estamos todas conectadas y conectados, así que abrir los micros y así vemos de dónde en España estamos. ¿Quién quiere? A ver, Javi, ¿tú de dónde? Alicante. Alicante. Andrea. Desde Sevilla. Sevilla. Daniel, imagino Dani Fernández de aquí de Barcelona, ¿o?
Sí, ¿no? Sí, desde Barcelona acá. Los dos Danis de Barcelona. Isaac. No te escuchamos. Julio. Un pequeño pueblo de Galicia, del centro de Galicia. Isaac, cuando quieras entras. Lourdes Alcajud. No sé si me escuchas. Ana. Me cuelo. ¿De dónde? Lourdes y Paco desde Albacete. Lourdes y Paco desde Albacete. Muy bien. Ana. Yo soy de Aranjuez. Aranjuez. Josefina, lo has dicho tú antes, ¿no? ¿De dónde? De Chiclana, ¿no? Sí, yo soy de Chiclana, de Cádiz. De Chiclana. La María, creo que también de Cornellà de Llobregat. de Cornellà de Llobregat. La Silvia. Yo soy de Sevilla. También. Sevilla, Pascu, no sé, está. Pascu Triguero. No está. Bueno, está ahí. Megara o Megara. Megara, Megara. ¿De dónde? de Almería. De Almería. La Merichel, ¿tú ahora dónde estás? ¿En la SEU, en Andorra? En Andorra, yo estoy en casa, en Andorra. Bueno, el Albert y yo desde Barcelona, y no sé si me he olvidado, bueno, Isaac lo ha dicho, pero pues os queremos agradecer muchísimo y vamos a acabar con una pequeña actividad, ¿no, Dani? Estaremos en contacto y una cosa importante, utilizar los materiales que queráis, que os hemos compartido, y si tenéis algo que hacéis, si no os los hacéis saber, nos gusta. Porque, bueno, si la inspiración puede funcionar un poco y tenéis alguna cosa que habéis creado y nos lo comentáis, la verdad es que lo agradecemos mucho, lo agradecemos mucho. Muchas gracias y paso a Dani para el cierre final, ¿no? Sí, muy rapidito. Como conclusión de todos, sí que os pediríamos jugar a un pequeñito juego. Vamos a coger unas cartas del Iconicus que también Merichel mostraba en su presentación y en su experiencia, para que nos digáis una frase de qué os ha parecido compartir este momento con todos nosotros. Entonces, David, si por favor nos compartes la pantallita. El juego es muy sencillo. Conseguimos. Aquí tenemos, yo he seleccionado estas 8 cartas de Iconicus y se trata de que, de forma libre, cada uno de nosotros escoja una de estas cartas y introduzca este icono en una frase valorativa de la actividad. Y como ejemplo, pues voy a empezar yo. Voy a coger la carta de la isla, porque cuando uno piensa en diseño de juegos y en utilizar el game design como herramienta de transformación, a veces se piensa que está en una isla desierta. Y actividades como esta te das cuenta de que no, de que, que puede ser una isla, pero que hay mucha más gente de la que tú te crees que está involucrada o que al menos está interesada y que cuyo poder va creciendo. Y a partir de aquí, libremente, abriros el micrófono, escoger una carta y hacer una frase de valoración sencillita. Pues yo cogeré la carta del cohete, porque pienso que estos webinars y estos espacios van muy bien para que aquellas pequeñas cosas que a veces se hacen en un lugar lleguen muy lejos. Y espero pues que las propuestas que se hayan explicado, las experiencias que se han explicado, vuelen como un cohete, ¿no? Para que lleguen a otros sitios, ¿no? Pues yo voy a aprovechar que has elegido el cohete. Yo también elijo el cohete, precisamente porque considero que eso, ¿no? Que esto nos sirve para despegar, pero también aprovecho para elegir la varita, porque nos sirve para despegar, para llegar a diferentes lugares y sobre todo para llevar la magia del juego y no solo por lo que nos sirven los objetivos, sino por la magia del juego en sí. O sea, que el cohete y la varita mágica. Yo por mi parte elegiría el que parece como una cadena, ¿no? Está entre el fuego y la isla, porque creo que en este tipo de experiencias se crean vínculos y al final a la hora de desarrollar este tipo de proyectos es muy importante la cooperación entre distintas personas y que si no, no se pueden llevar a cabo. Entonces creo que este webinar pues nos aporta eso también.
Pues yo aprovecho, y el que tengo el micrófono abierto, elijo el cohete y un poco también como Meritxell, porque estas experiencias de webinar y otras que he tenido con Game On dentro del mismo programa, pues me han despegado como una vía de actuación dentro de mi papel de facilitadora en una asociación, pues a llevar adelante nuevas actividades, caminos nuevos. Así que gracias. Bueno. Gracias. Dale, dale, que lo tenga ya todo preparado. Sí, ya lo tengo. Acabo de fabricarla. Pues elijo el enlace porque espero que esto sea el inicio de una gran amistad profesional y muchísimas gracias por compartir tanto, tanto, tanto. A ver si yo también Gracias, puedo Paco. aportar algo. Gracias. Silvia. Pues yo voy a elegir los dados porque de hecho Andrea y yo venimos de una asociación que se llama Dado Plateado y es de mano de, bueno, del técnico de juventud que también nos ayudó a formar desde que éramos adolescentes, pues la asociación nos recomendó el webinar y estoy súper contenta y hemos estado dándole vueltas y hablando un poco entre nosotras de cosas que podríamos aplicar en nuestra asociación. Nos interesa muchísimo y le vamos a dar un buen vistazo a los materiales porque realmente desde siempre hemos querido darle más cabida a los juegos de mesa y fomentar un poco el ocio alternativo entre la juventud, pero también nos interesa mucho el tema de los valores, de, bueno, sí, de la educación social y la integración. Entonces, vamos, que nos viene de perla. Así que nos alegramos mucho y os damos las gracias. Vale, pues voy a seguir yo con también el enlace esto de la cadena, que lo tengo aquí, porque para mí representa un poco pues, el gusto de poder encontrarte con gente de los que estamos enganchados aquí a los juegos y los que sobre todo hemos vivido lo que, pues eso, todo lo que podemos vivir con los juegos y transmitirlo, ¿ves? La gravedad está siempre presente. Se me ha quedado algo. Bueno, pues eso. Así que nada, el enganche. Yo voy a escoger la bombilla para variar, porque un poco espero que esto haya servido de inspiración, como a mí me ha servido de inspiración todo el tema de los juegos y del diseño de juegos. Y me parece tan importante poder seguir inspirando y poniendo esta semilla, digamos, ¿no? Como metodología, pero sobre todo finalizada a los valores para, bueno, contribuir un poquito a crear un mundo mejor. Bueno, yo por escoger alguna cosa distinta pondría la bomba, sobre todo porque, bueno, esta formación, aunque muy reducida en tiempo, sí que me ha dado tiempo para dar unas vueltas sobre muchas ideas que ya tenía en mente, pero que, bueno, necesitaba un poco ese detonante, es decir, bueno, pero si hay tanta gente impresionante aquí que realmente saca sus proyectos adelante, creo que merece la pena intentarlo, sobre todo por eso, porque a veces encuentras que es muy frustrante intentar transmitir alguna formación por métodos tradicionales, cuando realmente los juegos, como muy bien dijisteis en vuestras exposiciones, es un recurso muy, muy interesante y que llega realmente. Muchas gracias. Yo me quedo con el enlace también, que creo que es de los más repetidos, pero al final lo vivo mucho como los vínculos que se hacen entre distintas asociaciones, distintos profesionales y también el enlace vínculo de ver caras conocidas y queridas con los que hemos compartido proyectos y momentos muy bonitos. Así que muchas gracias a todos una vez más por asistir. No sé si queda alguien para hacer la valoración con Icónicos. Llegar quizás si quiere compartir algo. ¿Te animas? Yo me quiero la de la bombilla.
porque a veces tengo buena idea. Genial, pues aquí daríamos por cerrado el webinar. Muchas gracias por vuestras valoraciones, muchas gracias por compartir vuestro espacio, vuestro tiempo, vuestras reflexiones, por escucharnos y sobre todo por querer crear juegos, querer utilizar el juego para, como decía David, para transformar la realidad, para hacer un mundo mejor para nosotros y para todos los que vienen, que cada vez es un poquito más necesario. Y qué mejor que hacerlo jugando y divirtiéndonos. Muchísimas gracias. No sé si David, Albert, ¿queréis decir algo más? También agradecer con muchas ganas, con mucha fuerza de nuevo a todos los ponentes y también a todos los presentes que habéis asistido, agradecer las aportaciones hechas y animaros a usar los materiales y a continuar con vuestros proyectos usando el juego y dar mis más sinceras felicitaciones por todos los proyectos que hemos escuchado aquí. Gracias. Super. Muchísimas gracias y eso, que quedamos con este enlace, o sea que no hace falta que sea mañana, pero que sabéis que podéis contar con nuestros contactos y seguir cuando sea el momento. Megara pregunta, bueno, sí, Megara pregunta por el enlace, el certificado. David, si compartes Sí. la pantalla, os explico ahora, en un rato recibiréis un email que os llevará a Cities of Tengo que ver Learning, la dónde está. plataforma desde la que hemos realizado el reconocimiento. ¿Está nuestro Que contacto? os abrirá. ¿Está aquí? Sí, tenéis que darle a seguir el enlace de un email que creo que ahora se manda en inglés solo. Y allí insertáis vuestro nombre y al insertar vuestro nombre ya después podéis adquirir un badge, este reconocimiento digital, y también descargaros en los 3 puntitos del badge, como prefiero no tener el badge digital, sino descargarme este PDF pues, con el nombre que hayáis puesto allí. En mi caso, Albert Book, pero allí pues Silvia, Pablo, Cristina, Andrea, Megara, quien pongáis. Y ahora sí, que muchas gracias. Un abrazo, perdonad terminar más tarde. Cambiaré el badge, en vez de poner 1 hora y media de formación, ya pondré 2. Chao, chao. Chao a todas y todos. Chao. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego. Adiós.